Muy buenas noches, qué bueno verlos conectados. Lástima no verle la cara, pero bueno, igual sabemos que el Señor sigue bendiciendo nuestras vidas. Dice el Señor en su palabra, Primera de Juan capítulo 3, del verso 1 al 3. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque le veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. La más grande muestra del amor de Dios por nosotros es el habernos hechos hijos de Dios. El costo fue altísimo y el privilegio es muy grande. Además, como acabamos de leer, todavía no hemos llegado a lo mejor, que será cuando Jesucristo aparezca, y en ese momento dice que llegaremos a ser como Él. Va a ser algo espectacular. Y por esta razón tenemos que enfocarnos en que nuestro corazón sea cambiado, para que nuestro corazón haga juego con ese cuerpo espectacular que vamos a recibir, y así toda nuestra vida glorifique a Dios. Pero también leímos que el mundo no tiene ni idea quiénes somos, no puede entender lo que somos. El mundo no sabe lo valiosos que somos a los ojos de Dios. El mundo no puede entender los privilegios que tenemos. Y más aún, si les contamos que vamos a terminar como ángeles gobernando sobre la humanidad mientras vivimos en la Jerusalén celestial, con toda seguridad pensarán que estamos locos, de manicomio, y la razón es que ellos no conocen a Dios, mucho menos conocen lo que somos para Dios y lo que Dios pretende hacer con nosotros. Ahora, esta ignorancia en ellos es mala para ellos. Aún se pierden el privilegio que podrían tener de tratarnos como hijos de Dios. Es decir, nosotros somos tan importantes a los ojos de Dios. Hay un texto que dice que somos como la niña de sus ojos. Somos tan importantes a los ojos de Dios que Jesús dijo en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero los que no conocen a Dios, contrario a favorecernos, lo que están haciendo es tratar de acabar con nosotros. En algunos países físicamente, pero normalmente es un ataque en el sentido de que nos menosprecian, que nuestra forma de pensar es ridícula, que nuestra forma de vivir es ridícula. Y por supuesto, ellos no entienden que están siendo usados por Satanás para cumplir los propósitos que él tiene, pues no solo de detener o destruir a los cristianos, sino que también ellos mismos que están siendo usados por Satanás al final serán destruidos. Hay una enorme diferencia entre Dios, que es un padre que edifica a sus hijos, y Satanás, que es un padre que los usa y los destruye. Ahora, sabemos que la estrategia más poderosa que usa Satanás para destruir a los hombres es el miedo. El miedo esclaviza a los hombres. Un buen ejemplo de esto es evidente en esta época, donde por causa del miedo, la mayoría de los hombres en todo el mundo están perdiendo cada vez más sus libertades para quedar bajo el dominio de unos pocos que no tienen buenas intenciones. Este miedo está siendo inculcado en todos los hombres básicamente a través de los noticieros, donde solo se comunica lo que ayuda a mantener este miedo, terriblemente siendo capaces de dar noticias falsas, de ocultar la verdad o de contar verdades a medias para cumplir con su propósito. Y aunque está por el otro lado las redes sociales que tratan de alguna forma de mostrar la verdad,
El problema es que en las redes sociales también se comunican muchas mentiras, los noticieros las desprestigian, entonces de tal manera que la gente no sabe qué creer. Cuando yo hablo de esto, repito lo mismo, ¿no? Entre más veo las noticias, entre más veo lo que la gente comunica, más amo mi Biblia, porque sé que ahí está la verdad de Dios. ¿Qué está pasando? Que los hombres esclavos del miedo hacen lo que les digan por el temor a la muerte. Es decir, es más importante para ellos no morirse que caer en la esclavitud en la que están cayendo sin darse siquiera cuenta. Sin embargo, aunque la Escritura enseña que el miedo es la herramienta de Satanás, la verdad completa es que el miedo, ojo, el miedo a las cosas que realmente debemos tenerle miedo es de gran ayuda para prevenir el sufrimiento y la muerte eterna. Y es por esta razón que Dios, a través de su profeta, advertía a su pueblo y por supuesto a nosotros también, diciendo lo siguiente, Isaías 8:12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea él vuestro miedo. Es decir, no está bien que nosotros le tengamos miedo a las cosas que la gente común que no conoce a Dios le tiene miedo. Y eso incluye las conspiraciones que puedan aparecer de parte de los hombres. Y aunque hay muchos sermones que he escuchado que enseñan que no debemos tenerle miedo a Dios, sino solamente un temor reverente que nos lleve a respetarlo y obedecerle, acabo de leer que además de ese temor reverente, también debemos tenerle miedo a Dios. Pero en lugar de hacer caso a lo que Dios dice, muchos le tienen miedo a las conspiraciones de los hombres, pero no le tienen miedo a Dios. Y la pregunta es, ¿será sensato vivir de esa manera, sin tenerle miedo a Dios y teniendo miedo a muchas otras cosas que no deberíamos temer? Ahora, no falta quien piense, no, es que yo no le tengo miedo a Dios porque Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es misericordia. Y claro, uno escucha eso y suena muy bien, suena hasta muy espiritual, pero desafortunadamente contradice lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Otros dicen que es que el Dios del viejo pacto era un Dios de ira y de castigo, pero que ahora bajo el nuevo pacto Dios se manifiesta como un Dios de amor. Eso también suena muy bien, pero también contradice las palabras de Jesús. Jesús dijo muy claro lo siguiente, Lucas 12, 4 y 5. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Notemos que es el mismo mensaje del viejo pacto. No debemos temer a la muerte, no debemos tener temor a que alguien nos mate o que alguna enfermedad nos mate, pero sí debemos temer a aquel que tiene el poder de quitarnos la vida y echarnos en el infierno. Y ojo, el único que puede hacer esto es Dios. Eso quiere decir, como escuché a alguien que me pareció muy bueno, que el peor enemigo de los hombres no es de este mundo y el peor enemigo de los hombres tampoco es Satanás. El peor enemigo de los hombres es Dios, pues a aquellos que lo ignoren los echarán en el infierno, sin duda. Es decir, no es Satanás quien castiga, él también será castigado. Es Dios quien castiga a quienes lo ignoren. Y por eso el salmista, entendiendo esto, escribió Salmo 119, 119. Dice, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. O sea, es consciente de los juicios de Dios. Dice, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo.
Está reconociendo que Dios puede acabar con los impíos de la tierra, como lo hizo en el diluvio, donde millones de personas murieron, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Por esta razón este hombre manifiesta un temor, dice que estremece su carne de pensar que Dios pueda lanzar un juicio sobre su vida. Sin embargo, a los incrédulos les parece ridículo tenerle miedo a Dios, ¿sí? Que el infierno es un invento de los hombres para manipular y una cantidad de cosas dicen. El problema es que parece que también a muchos cristianos les parece ridículo tenerle miedo a Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque perseveran en sus pecados. No cambian, siguen en sus pecados, en sus mentiras, sin tener temor a un juicio que Dios pueda hacer sobre sus vidas. La Escritura es muy clara haciéndonos advertencias de este tipo. Por ejemplo, en Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que el miedo a lo que no debemos temer es la herramienta de Satanás para esclavizar a los hombres, mientras que el miedo a lo que sí debemos temer, al pecado y a los juicios de Dios, es un miedo que nos permite vivir en libertad, porque nos protege de caer en el pecado, y el pecado es lo que nos esclaviza. Ahora, bajo el viejo pacto podemos ver cómo Dios usó el miedo para proteger a su pueblo y para que su pueblo pudiera disfrutar de las promesas que Él les había dado. Por ejemplo, encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versos 24 y 25, que Dios les dice, les da una promesa, dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y para asegurar que esta promesa de conquista fuera una realidad para ellos, continúa diciendo: nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que piséis, como Él os ha dicho. ¿Qué le está diciendo? Que les envía a conquistar la tierra, pero dice que Él va a colocar miedo, temor, pánico sobre los pueblos enemigos de Israel, ¿sí? Para que no los molestaran. Sin embargo, es muy importante aclarar varias cosas. Estos pueblos le tenían miedo no precisamente al pueblo de Israel, sino al Dios que los israelitas tenían, porque habían oído que era un Dios que abría el mar para protegerlos, que cerraba el mar para destruir a sus enemigos, que era capaz de hacer llover fuego o granizo, o que mandaba plagas para destruir, ¿sí?, a los enemigos de Israel. Y este temor al Dios de los israelitas funcionó, fue de mucha ayuda para sus conquistas. Pero hay otra cosa además del miedo, y es que la forma como los otros pueblos podían eliminar el temor de sus vidas era creyendo en el Dios de Israel y aliándose con el pueblo de Dios. O sea que no era algo obligatorio. Si ellos creían en el Dios de Israel y se aliaban con el pueblo de Dios, pues eran libres de este miedo. Pero otro punto muy muy importante, y es que así como la confianza en Dios eliminaba este temor que Dios colocaba sobre sus enemigos, cuando el pueblo de Dios dejaba de confiar en Dios, las desobediencias del pueblo con el tiempo llevaban al pueblo de Israel a caer en esclavitud por terminar teniéndole miedo a lo que no debían temer. Ahora, la Escritura nos cuenta de una época donde, de manera muy similar a lo que está ocurriendo en la actualidad, a través de un noticiero al cual estuvo expuesto el pueblo de Israel, fue víctima del miedo que les infundieron, un miedo que los mantuvo controlados y paralizados frente a sus enemigos. Ocurrió en una época donde los filisteos, ¿sí?, los enemigos eternos del pueblo de Israel, invadieron el territorio de Judá. El pueblo de Israel se preparó para la batalla. Sin embargo, todas las mañanas y todas las tardes, es el noticiero al que me refiero, aparecía un filisteo llamado Goliat,
el cual era un guerrero gigantesco con tremenda armadura, espada, una lanza gigantesca, que lo retaba cada día en la mañana y en la tarde a un duelo a muerte para definir quién sería esclavo de quién. Ahora, el resultado de todas las mañanas y todas las tardes escuchar estas continuas amenazas funcionó. La escritura nos cuenta en 1 Samuel 17:11, oyendo Saúl, que era el rey del pueblo de Israel, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense, esto se repetía día tras día. Cada vez que el pueblo se preparaba para la batalla, aparecían los filisteos, salía este paladín y en medio de ellos y los desafiaba a pelear contra él. Hasta que un día llegó al campamento del pueblo de Israel un hombre llamado David, el cual, según Dios, tenía un corazón conforme a él. Un corazón conforme a Dios. Ahora, ¿qué es tener un corazón conforme a Dios? ¿Cómo se consigue un corazón conforme a Dios? Un corazón conforme a Dios es el resultado de caminar continuamente con Dios, creyéndole, obedeciéndole, de tal manera que al ver las respuestas de Dios, la confianza en Dios crece cada día más y más y más. Y esto es lo que trae como resultado que el corazón cambie, llegando a ser un corazón que agrada a Dios. En la escritura yo recuerdo que me impresionó mucho, me parecía muy curioso. Hay un hombre que me parece especial y misterioso, su historia es muy corta, está en Génesis 5:24. Dice allí, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y yo cuando leí eso dice, ¿cómo así que caminó y desapareció? Y significa que este hombre que caminó con Dios quiere decir que le creyó a Dios y como consecuencia vivió obedeciéndole solo durante 365 años. Y cuando digo solo 365 años, lo digo porque es un tiempo corto comparado con lo que los hombres vivían en esa época. Matusalén vivió 979 años. Es decir, Enoc solo vivió la tercera parte de su vida caminando con Dios y Dios se lo llevó. La escritura más o menos 5.000, casi 6.000 años después, nos explica en el libro de Hebreos por qué Dios se llevó a este hombre a su presencia sin que tuviera que pasar por la muerte. Y dice así, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, su vida, gracias a su confianza en Dios, fue tan agradable a los ojos de Dios que el Señor vino por él y se lo llevó a su presencia. Pues bien, David llegó al campamento donde estaban continuamente amenazados, aterrorizados por este filisteo, y David fue un hombre que también desde joven caminó con Dios. Eso hizo que su confianza en Dios creciera. Y cuando llegó al campamento, pues llegó porque su padre le envió con un encargo para sus hermanos que también estaban en la guerra, en el ejército, y la escritura nos cuenta qué pasó. Dice 1 Samuel 17:23, mientras él, que es David, mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia, de su presencia, y tenían gran temor. Como podemos ver, esta continua repetición de las amenazas de muerte tenía controladitos a todos los hombres de Israel que huían a causa del miedo. Y hasta el rey, que había sido colocado por Dios para defender a su pueblo, el rey también estaba asustado. Y por eso, en lugar de atreverse a ir a pelear, estaba ofreciendo recompensas para el que lo hiciera. Dice así el versículo 25 del capítulo 17. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea que el rey, en lugar de ir a pelear, estaba ofreciendo, pero a pesar de estos ofrecimientos, estaba ofreciendo su hija como esposa, grandes riquezas, no pagar impuestos ni él ni su familia donde toda la vida, y aún así nadie se atrevía a pelear con Goliat. Ahora, esta situación de esclavitud, de amenazas, se venía repitiendo durante 40 días, cualquier parecido con la cuarentena, hasta que un hombre con un corazón conforme a Dios escuchó las amenazas. 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Notemos que David tiene una actitud muy diferente a la de todo el pueblo. David no estaba controlado por el temor, y por eso logra ver con claridad el oprobio, la vergüenza al que el pueblo de Dios estaba sometido producto del miedo. Mientras que los demás, que estaban controlados por el miedo, como suele ocurrir, una persona controlada por el miedo no logra ni pensar con claridad y no es tampoco capaz de reconocer la verdad. Pero David, estando convencido que esa no era la forma en que Dios quería que su pueblo viviera, estaba decidido a pelear contra este gigante, convencido que obtendría la victoria. Ahora, creo necesario aquí hacer una aclaración respecto de malas enseñanzas que se han difundido, porque algunos, al ver esas historias de la Escritura, han enseñado que la clave está en que usted tenga una mente positiva, que declare palabras positivas y que si esto hace va a obtener la victoria. Seguramente algunos creyentes que han recibido estas malas enseñanzas en este tiempo de pandemia deben estar repitiendo: yo no me voy a enfermar, yo soy un hijo de Dios, yo estoy protegido, mi familia está protegida, a nosotros la enfermedad no nos va a tocar. Y seguramente hasta andarán preocupados manteniendo esa positividad para obtener la victoria, porque parte de estas malas enseñanzas que algunos han recibido es que si deja de confiar, pierde. O sea, aquí toca concentrarse y no me va a enfermar, no me va a enfermar. Para aclarar esto, de una forma sencilla, hago la siguiente pregunta. Los cristianos, los auténticos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, ¿debemos ser positivos? La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque los hijos de Dios debemos ser 100% positivos respecto de hacer la voluntad de Dios. Y debemos ser 100% negativos respecto de la voluntad del hombre que desobedece a Dios. ¿Y por qué debemos ser 100% positivos respecto de la voluntad de Dios? Pues la pregunta es tonta, porque la respuesta es obvia. Porque no hay duda que Dios respalda al que hace su voluntad. En muchos pasajes se habla de esto, por ejemplo, Isaías 43:13. Dios dice: antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Está diciendo que nuestro poderoso Dios y Padre está por encima del tiempo, del espacio, de todas las cosas. Y ha declarado que si Él quiere empobrecer, humillar, enfermar o defender a alguien, nadie puede estorbar lo que Él quiere hacer. Pero precisamente por esta razón es que los cristianos debemos ser 100% negativos cuando hacemos lo que queremos ignorando la voluntad de Dios. Y esto es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque el mismo poder de Dios que nos respalda cuando le hacemos caso es el mismo poder de Dios que enfrentamos cuando rebeldes no hacemos su voluntad. Claro que si usted no cree en el respaldo de Dios, tampoco creerá en que sea peligroso enfrentarlo. Pero cuando realmente creemos en el respaldo de Dios prometido, entendemos que por encima de ser positivos o negativos, lo importante es poder reconocer con claridad cuál es la voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios.
porque de eso es que dependerá la victoria o el fracaso. Ahora, si recordamos que en este estudio comenzamos diciendo la semana pasada que hay dos cosas muy importantes que deben estar unidas para disfrutar de la bendición de Dios. La primera de ellas es que debemos ser y reconocer que somos hijos de Dios, del Todopoderoso, del Altísimo, el cual como buen Padre ha prometido darnos la provisión y la protección necesaria para que podamos hacer su voluntad. Y lo segundo que debemos tener muy claro es que solo viviendo en la voluntad de Dios podemos disfrutar de ser hijos de Dios. Esas son las dos cosas súper importantes. Debemos ser y reconocer que somos hijos de Dios, pero debemos vivir en la voluntad de Dios para disfrutar del privilegio, sí, de ser hijos de Dios. Podemos decir que ser hijo de Dios es como tener un auto increíble. Y hacer la voluntad de Dios es como la gasolina. La pregunta es, ¿de qué sirve que tengas un auto increíble si no tienes gasolina? ¿O de qué sirve tener gasolina si no tienes el auto? ¿Dónde la va a echar? Por esto, lo primero que debe hacer un incrédulo, si tomamos en cuenta este ejemplo, es conseguirse un auto. Es decir, si un incrédulo no acepta a Jesucristo como su Señor y no es convertido en un hijo de Dios, en una nueva criatura, de nada le servirá hacer la voluntad de Dios si es que logra hacerla. En la Escritura podemos leer acerca de las justicias nuestras, dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo bien que se porte una persona, si no es un hijo de Dios, jamás logrará agradar a Dios. Y es por esta misma razón que Jesús le dijo a Nicodemo, un religioso, un maestro de las cosas de Dios, un buen gobernante, pero a pesar de lo importante o de lo bueno que fuera a los ojos de los hombres, eso no le servía de nada. Por eso Jesús le dijo, San Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver en el reino de Dios. O sea, si no tienes un nuevo nacimiento no hay nada que hacer. Ahora, quiero insistir en esto porque algunos creyentes ven a sus familiares o amigos y piensan que son muy buenas personas, que son muy correctos, y pues como no están haciendo nada malo, pues les irá bien, tendrán una buena eternidad en la presencia de Dios. Olvídese, no es cierto. Mire, hacer la voluntad de Dios para el que no es hijo de Dios no trae beneficio. Hacer la voluntad de Dios sin ser hijo de Dios es como correr una maratón sin haberse inscrito en la maratón y en una dirección equivocada. ¿Qué va a pasar? Que no importa lo veloz que sea, jamás ganará, porque sencillamente no está inscrito en la lista de los corredores. Si no eres un hijo de Dios, no hay nada que valga lo bien que te portes si es que logras hacer. Pero si ya somos hijos de Dios, entonces debemos estar 100% positivos de que realizar la voluntad de Dios es bueno para nuestra vida. Y allí la pregunta es, ¿estamos plenamente convencidos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida y nuestra eternidad? Y por supuesto no necesitamos responder con palabras. Nuestra obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios, esa es la verdadera respuesta. A veces nos engañamos de tal manera que necesitamos preguntas tontas para ver si entendemos nuestro enredo. Algo así como, si estamos convencidos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, porque Dios es bueno y porque Dios sabe lo que hace, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo? Cuando mentimos, cuando somos incumplidos, cuando no somos fieles, cuando nos metemos donde no debemos, cuando no controlamos la viperina, la lengua, cuando juzgamos mal a los demás, cuando no perdonamos,
es porque no confiamos en que hacer la voluntad de Dios sea bueno para nuestra vida. Así de sencillo es. Y ese era el problema del rey Saúl. No estaba convencido que enfrentar a los filisteos, lo cual era su responsabilidad, fuera algo que trajera bendición a su vida. Más bien, su falta de confianza en Dios y su miedo lo habían convencido de todo lo contrario, de que era una desgracia lo que les iba a suceder, y por eso evitaba la batalla. No estaba creyendo en el poder de Dios que lo respaldaba, a pesar de que había visto la historia del pueblo donde Dios muchas veces lo respaldó. No creía en los buenos resultados de la situación que enfrentaba. Y como bastante tiempo vivió convencido de que hacer la voluntad de Dios no era lo mejor para su vida, llegó el tiempo en que, colmada la paciencia de Dios por causa de sus desobediencias, Dios decidió desechar a Saúl. La verdad es que a algunos, como a Enoc, se los lleva a Dios porque dieron testimonio de haber agradado a Dios. Otros se los lleva como a la fruta podrida para que no contamine más. El asunto es que cuando fue desechado Saúl, el profeta Samuel, que era el encargado de guiar al pueblo hacia Dios, parece que tampoco estaba muy convencido de que la decisión fuera lo mejor. Y entonces podemos leer que dice 1 Samuel 15:35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba a Saúl porque Dios lo había desechado, y eso que todavía no había muerto. Y cuando la Escritura dice que Dios se arrepintió, no es que Dios se haya arrepentido, sino que a través de esta frase Dios manifiesta su descontento por la maldad de Saúl, que fue lo que llevó a ser desobediente, y fue la razón por la cual Dios lo desechó. Pasa el tiempo, no sé cuánto tiempo, pero en la Escritura es el siguiente capítulo, el siguiente versículo, y podemos leer que Dios le habla a Samuel y le dice, 1 Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. Para los que no conocen la historia, el pueblo era gobernado por el profeta, el pueblo no quiso ser gobernado por el profeta, pidió un rey, ¿sí? Y aunque Dios les advirtió que no era bueno que tuvieran un rey, ellos insistieron, y Saúl fue elegido el primer rey en Israel, porque el pueblo consideró que era el más apto, además era el más hermoso, era el más valiente, y el resultado fue que este hombre, al igual que Satanás, se llenó de orgullo, se envaneció y comenzó a hacer las cosas a su manera. No gobernó como Dios quería, y aún llegó a pretender a usar al siervo de Dios, a Samuel, manipulándolo y a las cosas de Dios para su propio beneficio. Pero la gota que rebosó la copa fue cuando Saúl, habiendo recibido una orden muy clara de Dios, desobedeció, pero no solo desobedeció, argumentó que había hecho mejor de lo que Dios le había mandado, como si fuera posible. Es increíble hasta dónde puede llegar el embrutecimiento de un hombre que no confía en Dios. Pues muchos llegan a convencerse que su desobediencia es la voluntad de Dios. No, es que Dios me mostró, es que tal cosa, y hacen cosas completamente opuestas a lo que Dios ha dicho con claridad. Ahora, una pregunta que creo muy importante que nos hagamos es, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y Dios desecha alguna cosa a nuestro alrededor o desecha el camino por donde queremos andar, ¿debemos nosotros desechar lo que Dios ha desechado? Y la respuesta obvia es sí, claro, porque no desechar lo que Dios ha desechado es ir contra Dios. Y cuando Dios desecha a una persona y nosotros no,
Es como si quisiéramos mostrar que tenemos más paciencia o más misericordia o que sabemos más que Dios. Mire, que Dios nos libre de creernos más buenos que Dios y tener ese tipo de pensamientos. Además, cuando no estamos de acuerdo y no desechamos lo que Dios desecha, lo más seguro es que tampoco apreciaremos lo que Dios aprecia. Y esto lo podemos ver en la actitud de Samuel frente a lo que Dios le ordena. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó? Primera de Samuel 16:1. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Habiendo desechado Dios a Saúl, manda al profeta a ungir a David como el próximo rey. ¿Y qué es lo que Samuel responde? Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Puedo ser un poco especulativo en lo que voy a decir, pero cuando tenemos mala actitud sobre algún mandato de Dios, es muy común que al primer pequeño inconveniente encontremos una disculpa para decir que no podemos obedecer. Le piden a usted un favor que no quiere, que no le gusta hacer. Usted hace una llamada, no contestaron, listo. Usted argumenta que ya hizo todo lo posible y no se pudo, pero no repitió la llamada, no averiguó si había más teléfonos, no se preguntó si vivía cerca. Con una sola llamada satisface su conciencia y no hace más. Y cuando le preguntan, dice, imposible, no se pudo. Pero qué diferente es cuando pedimos permiso y nos autorizan a hacer algo que sí deseamos hacer. Porque cuando deseamos hacerlo y aparecen complicaciones, eso aparece en toda clase de ideas complicadísimas, rebuscadas para lograr hacer lo que sí queremos hacer. Entonces tenemos una fiesta espectacular en el club más elegante, la comida va a ser deliciosa, la orquesta, pero no tenemos con quién dejar los niños. Seguro que rebuscamos hasta que encontramos, pero si la invitación es algo que no nos agrada mucho, o si la invitación es algo que tiene que ver con la iglesia o el ministerio, ahí nos aparece la responsabilidad y decimos, no, es que yo por los niños no puedo hacer eso, yo no puedo dejar los niños con cualquiera. Ahí aparecen las disculpas, hasta muy espirituales. Si el evento es espectacular, cargamos hasta con los hijos, pero si no es tan bueno, no vale la pena incomodarlos, de golpe se resfrían. Y esto se aplica a muchas cosas que hacemos que se interponen, ¿sí?, para hacer lo que Dios desea que hagamos. ¿Cuándo? Cuando no tenemos buena actitud, cuando no confiamos en lo bueno que es hacer la voluntad de Dios. Con buena actitud, es decir, confiando en lo bueno de la voluntad de Dios, las hacemos. Con mala actitud encontramos disculpas para no hacerlas. Samuel recibe la orden, y como parece ser algo que no desea hacer mucho, todavía está llorando por el otro. Entonces encuentra problemas para realizarla. ¿Qué le dice Dios? Versículo 2. Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Sencillísimo. Una respuesta sencillísima. La pregunta es, si Samuel acostumbraba a hacer eso, ¿por qué no se le ocurrió? Es más, ¿quién se iba a atrever a decirle al profeta que no podía ir a hacer un sacrificio? Él era el sacerdote, él gozaba de una tremenda autoridad. Cuando Saúl fue desechado, fue por no matar a cierto rey. Samuel fue, lo vació y cogió y decapitó al rey. Y por esa autoridad que el pueblo veía en él, en Samuel, es que leemos cuando al final Samuel va, 1 Samuel 16:4, dice, hizo pues Samuel como Dios, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo le tenía miedo, el pueblo reconocía la autoridad del profeta de Dios, pero él por su mala actitud se había olvidado de quién era y se había olvidado de quién era el que le estaba ordenando lo que le ordenaba y quién lo respaldaba.
O sea que Samuel no parecía haber entendido que una cosa son los hombres con su poderío y otra muy diferente, los siervos de Dios con el respaldo que Dios les da cuando hacen su voluntad. Pareciera que Samuel tuviera una mala visión de sí mismo, de su realidad en el reino de Dios. Ahora, esto nos puede pasar cuando damos más valor a la posición, el poderío, las riquezas o la valentía de los hombres que al carácter, el poder, las decisiones y las promesas que Dios nos ha dado. A veces es tanta la ceguera de los hombres que prefieren pelear contra Dios y no contra los hombres. Y le pasa aún a los cristianos. Hay cristianos que prefieren no hacer la voluntad de Dios para no tener que pelear contra los hombres. La mujer o el marido que no hacen la voluntad de Dios para no tener problemas con su cónyuge, sin entender que están peleando contra Dios, lo cual sí es algo verdaderamente complicado, puede volverse muy grave. Y entonces con esta escala de valores distorsionada, apreciando lo que no debe apreciar, ¿sí? y menospreciando lo que debería apreciar, el profeta va a buscar el nuevo rey. Y cuando va a ungir al nuevo rey, porque él ve sus cualidades y cree que él lo encontró, Dios le dice, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, la visión de Dios y de los hijos de Dios tiene que ser supremamente diferente de la visión de los hombres. Samuel cometió esta equivocación varias veces, hijo por hijo, fue cometiendo el mismo error, pensaba que ya lo había encontrado y Dios le decía, ese tampoco es. Hasta que llegó al menor, al menospreciado de la familia, al que ni siquiera habían convocado para que viniera a que Samuel lo revisara. Y entonces dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y este David, que fue ungido por Dios, que fue lleno del Espíritu Santo, fue el que llegó, ¿sí?, a nuestra historia y está allí, convencido, pues no solo de que es el elegido de Dios, el siguiente rey, sino de que el pueblo, que igualmente es el pueblo elegido de Dios, ¿sí?, no debe vivir esa situación. Y por eso, ante la agresión y la humillación de los filisteos, David responde. Primera de Samuel 17:26. Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar al ejército del Dios viviente? David, consciente de lo que él era por estar respaldado por Dios, le parece un atrevimiento, le parece una cosa ridícula que este filisteo, por grande que fuera y por poderoso que fuera, pero él dice, ¿quién es este pagano? ¿Quién es este incrédulo que se atreve a desafiar, como dice, al ejército del Dios viviente? Yo recuerdo hace muchos años cuando leí este pasaje por primera vez, yo decía, oiga, ¿qué pasó aquí? No entendía lo que leía, leí varias veces y pensé que cuando David decía, sí, el ejército del Dios viviente, yo dije, ¿será que David está viendo ángeles poderosos con espadas, así como los dioses del Olimpo que van a venir y van a acabar con los enemigos? ¿Él por qué está hablando así? Pero resulta que no. Cuando David menciona al ejército del Dios viviente, se está refiriendo al pueblo de Israel, a un pueblo que cobardemente huía ante Goliat, a un pueblo que casi ni armas tenía, y parece que la única armadura era la que el rey tenía, y este pueblo que se veía a sí mismo miserable y que no creía en nada, David lo ve como el ejército del Dios viviente. Y este gigante que veían como el más terrible enemigo, decía, ¿quién es este filisteo incircunciso, pagano, que se atreve a hacer semejante cosa? Ahora,
David evidentemente no está mirando como miraba Samuel. Samuel y el pueblo temían a los poderosos y menospreciaban a los que parecían débiles. David menospreciaba a los poderosos y veía a los débiles como el ejército del Dios viviente. Y el rey del ejército del Dios viviente, que era Saúl, ¿cómo se veía? La escritura nos cuenta que él era una cabeza más alta que todos los judíos. Imagínense, él sobresalía su cabeza por encima de todos, que era el único que tenía armadura. Según eso, ¿quién era el mejor candidato para enfrentar a Goliat? Pues Saúl. Pero él, en lugar de confiar en el respaldo de Dios para hacer lo correcto, prefirió pagar para que otro hiciera. Por eso fue que ofreció a su hija en matrimonio con riquezas y con exención de impuestos. Contrario a todos ellos, David, plenamente convencido de lo que era y de lo que Dios quería, estaba dispuesto a enfrentar el filisteo. Sin embargo, la opinión de otros, por ejemplo, el hermano mayor de David, 1 Samuel 17:28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué hizo su hermano mayor? Lo acusó de irresponsable, de soberbio, de malicioso, de querer ver sangre en la batalla. ¿Y qué era lo que estaba haciendo David? Caminando en la voluntad de Dios, decidido a enfrentar a aquel que tenía aterrizado a su pueblo, pero recibió, ¿qué fue? Menosprecio, insultos, ¿sí? De su pueblo, de su propio pueblo que no confiaba en Dios. Y es bueno que nos preguntemos, ¿qué es lo que nosotros esperamos recibir de los incrédulos cuando hacemos la voluntad de Dios? Más aún, a veces también debemos preguntarnos qué esperamos recibir de otros creyentes cuando hacemos la voluntad de Dios y ellos no la quieren hacer. David no forma conflictos, sabiamente se aparta. Luego, por lo que él estaba hablando, pues fue llevado ante el rey. Y cuando llega delante del rey, le dice así, 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y lo que vemos aquí es al insignificante ante el mundo, dándole palabras de consuelo al poderoso, al rey de Israel y al pueblo. Por supuesto, Saúl, al igual que los demás, le dice: usted no puede contra este filisteo. David le cuenta su vida, cómo fue que desde su juventud, siendo pastor de ovejas, se enfrentaba a los enemigos de las ovejas, leones, osos, lo que fuera. David acaba. Y cuando por fin convence al rey, el rey le dice: bueno, está bien, tome mi armadura. David se pone la armadura, no tiene ni idea cómo andar con armadura. David no sabe usarla, entonces él se va con lo que tiene, con lo que sabe usar, con su onda, se va para enfrentar al filisteo. A veces pensamos que necesitamos muchas cosas para enfrentar las situaciones que Dios coloca, pero no necesitamos sino lo que tenemos, sí, más la confianza y el respaldo de Dios. ¿Qué pasa cuando el filisteo lo ve? Pues el filisteo se ofende, lo menosprecia, lo maldice, le parece ridículo que manden un muchachito con una cauchera a enfrentarlo a él, cuando seguramente había hombres, sí, más grandes en el pueblo de Israel. Pero David le dice al filisteo, 1 Samuel 17:45, entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Increíble, ¿verdad? Nosotros, los hijos de Dios, los auténticos hijos de Dios, porque muchos creen serlo y no lo son, y lo demuestran por su continua desobediencia, pero los auténticos hijos de Dios somos el ejército del Dios viviente. Somos parte de estos escuadrones de Dios. Pero nuestra batalla no es una batalla en lo físico, sino que es una batalla espiritual. Y según lo que estamos viendo,
todos van a tratar de menospreciar el que seamos hijos de Dios. Satanás usará a cualquiera para llenarnos de miedo, para que no confiemos en el respaldo que Dios ha prometido para nuestra vida, para que no confiemos en lo bueno de la voluntad de Dios para nosotros, para que no creamos en el poder del Espíritu Santo que nos respalda para hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Todo esto para qué? Para hacernos completamente inútiles frente a los poderes del mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y a quién le vamos a creer? ¿A Dios y su palabra? ¿O a lo que el mundo y sus mentiras nos dicen para que tengamos miedo y detenernos de esta manera? Si el Señor dice que eres su hijo, hijo del Dios Todopoderoso, y que te respalda al 100% para luchar contra el pecado, la pregunta es, ¿le crees y vas a pelear valientemente contra el pecado? ¿Vas a hacer la voluntad de Dios? ¿O vas a seguir con tus mentiras, con tus cosas? ¿Qué vas a hacer? Cuando Saúl ve a este hombre decidido, a David, lo ve decidido a enfrentar a este gigante, aún pensando que David va a morir, ¿sí? Porque no, Saúl no cree en la victoria de David. Saúl hace la siguiente pregunta, 1 Samuel 17:55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Ojo la pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Ojo, padres, cuando nuestros hijos anden por ahí haciendo lo que están haciendo, estarán hablando de nosotros, sus padres. Estarán hablando de lo que les enseñamos. Estarán hablando de la forma como los educamos, de los valores, de los principios, de cuánto les enseñamos a amar, honrar y temer a Dios. Si no puedes darle a tus hijos la educación que ellos quieren, si no puedes darle la ropa que ellos quieren, si no puedes darles ni siquiera buena comida, vea, eso no importa, mientras les puedas presentar delante de Dios, para que convirtiéndose en hijos de Dios, vivan como hijos del Todopoderoso. Pero no estoy hablando de riquezas, por favor, estoy hablando de hijos del Todopoderoso que derrotan el pecado en su vida, que derrotan la codicia, que derrotan el miedo, que derrotan la ambición, que derrotan la mentira, que derrotan el pecado en sus vidas. Eso es, ¿sí?, lo que debe hacer un verdadero hijo de Dios. O sea que David no está siendo positivo, está siendo realista. Él sabe quién es a los ojos de Dios y obtiene la victoria de esta manera. Producto de esta victoria, el pueblo se anima, los filisteos se asustan y son derrotados. Trate de imaginarse la siguiente escena, 1 Samuel 17:57. Dice: cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo. O sea, trate de imaginarse la imagen, ¿no?, que entra David con la cabeza ahí del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Nuevamente la pregunta de Saúl es solo una: muchacho, ¿de quién eres hijo? Es como si lo único importante fuera eso: ¿de quién eres hijo? Y es la pregunta que quiero que te hagas esta noche: ¿de quién eres hijo tú? Y según la Escritura, ¿sí?, pensando en un asunto realmente espiritual, según la Escritura solo hay dos clases de padres y de hijos en la tierra. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia, y no hacer justicia es no hacer la voluntad de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pues bien, tenemos claro que los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios. Y por eso leemos que se dice de nosotros, 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso que somos, hijos de Dios, es lo que hace la diferencia o debe hacer la diferencia en la forma como vivimos nuestra vida. Los hijos de Dios debemos vivir, como dice Pablo, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro, también hay que mencionar que si somos auténticos hijos de Dios, cuando no hacemos su voluntad, Dios ha prometido disciplinarnos. Y si usted cree que es un hijo de Dios y no hace la voluntad de Dios e insiste en no hacer la voluntad de Dios y no es disciplinado, a lo mejor no es un hijo de Dios. Y entonces es muy importante que evalúe su vida. Ahora, si queremos aplicar los buenos principios y las actitudes de la vida de David en este tiempo, bajo el nuevo pacto, tenemos que vernos como el pueblo de Dios y entender que los filisteos y los Goliat contra los que debemos luchar son en realidad el miedo, el pecado, que sale de nuestro corazón y que nos hacen perder la bendición de Dios. Y por último, para que oremos, recordemos que que Isaí tuvo 8 hijos, pero solo un David. Es decir, sus hermanos tuvieron el mismo padre que David tuvo, pero sus hermanos no caminaron con Dios como David sí caminó. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo nosotros hijos de Dios, hay hijos de Dios que se pierden el privilegio de caminar con Dios y pierden así muchísimas bendiciones. Por eso, qué enorme bendición ser hijos de Dios. Pero estamos caminando como hijos de Dios. ¿Estamos siendo agradables a Dios? Porque conozco creyentes, sí, Dios lo sabe, si son creyentes o no, que son vergüenza, que son mal testimonio, que en lugar de agradar a su Padre están desagradando, ¿sí? Y dando testimonio, tanto que personas que los conocen no quieren acercarse. Qué enorme bendición ser hijos de Dios. Pero para disfrutar de esa enorme bendición debemos tener la visión del respaldo de Dios y caminar como hijos de Dios. Vamos a orar. Primera de Juan 3:1-3 dice: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Sí, Padre, te damos infinitas gracias por el privilegio tan grande que nos has dado de ser hijos tuyos. Ahora concédenos el enorme privilegio de vivir de acuerdo a tu voluntad. Permite que entendamos que lo más valioso y donde debemos colocar nuestros ojos es en ti, en tus promesas, en tu respaldo, que será lo que nos permitirá hacer la voluntad de Dios, que es lo mejor para nuestras vidas y para nuestra eternidad. Enséñanos a ser 100% positivos respecto de hacer tu voluntad, pero también a ser 100% negativos y a desechar lo que tú has desechado para nuestra vida, porque jamás te equivocas. Gracias, Padre, por esta enorme bendición. Permite que la guardemos en lo profundo de nuestro corazón, que no solo la entendamos, sino que la creamos.
y que entendamos que nuestra vida no se trata de lo que tenemos o no tenemos, de la riqueza, de la pobreza, de la salud, de la enfermedad, sino de un corazón que te agrada, que confía en ti, que es libre del temor y de la esclavitud que Él produce llevándonos al pecado. Gracias, amado Padre, por tan grande bendición. Sigamos